programa de hoy, en su exhortación apostólica Dilexit Te, en castellano Te he amado, el Papa León XIV llama a redescubrir el rostro de Cristo en los pobres y advierte que es injusto y cruel culparlos de su propia condición. Israel y Hamas acuerdan un alto al fuego y la liberación de rehenes a cambio de presos palestinos. El mundo celebra el anuncio. Más de 16.000 consagrados de todo el mundo se reúnen en el Vaticano para vivir el jubileo de la vida consagrada. En Colombia, los hermanos maristas construyen un pozo que llevará agua potable a una comunidad de migrantes. A días de la canonización de los primeros santos venezolanos, los obispos del país piden al presidente Nicolás Maduro liberar a los presos políticos. Hola amigos, hola Eddie, empezamos la jornada informativa. Así es, Natalia, un gusto como siempre empezarla contigo y con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias, soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias con la presentación oficial de Dilexit Te, en castellano Te he amado, la primera exhortación apostólica del Papa León XIV en rueda de prensa en la Santa Sede esta mañana. Este tipo de documento vaticano alienta y guía a los fieles sobre un tema en concreto para que lo hagan parte de su vida. En la conferencia participaron los prefectos de los dicasterios para el servicio del desarrollo humano integral, para el servicio de la caridad, una religiosa de la Congregación Hermanitas de Jesús de la Fraternidad y el provincial de los frailes menores franciscanos de Francia, Bélgica. Nuestra corresponsal Victoria Gardiel nos cuenta. Dilexit Te es el primer gran documento de León XIV, un proyecto de su predecesor Francisco que el Papa Agustino ha asumido como propio. Es un texto escrito a cuatro manos entre dos papas, prueba de la continuidad del magisterio pontificio, como ya sucedió con la encíclica Lumen Fidei de Francisco en 2013, que fue iniciada por Benedicto XVI. En la exhortación apostólica, el pontífice invita a toda la Iglesia católica a renovar su opción preferencial por los pobres y marginados, un camino de santificación que es el mandato del propio Cristo y sobre el que, según dice León XIV, es necesario insistir. El Papa hace un recorrido por la fructífera historia de amor a los pobres en la Iglesia católica y por sus fundamentos teológicos, y previene a los católicos de los prejuicios ideológicos contra esta opción preferencial. Así denuncia la ceguera y la crueldad de quienes afirman que los pobres son los responsables de su propia situación. También dice que es necesario volver siempre a leer el Evangelio para no correr el riesgo de sustituirlo por la mentalidad del mundo. Es importante reconocer que incluso aquellos que parecen ricos son pobres y necesitados y pecadores. Ese es un buen paso adelante. Y otra es reconocer que nuestro mundo, como usted mismo ha dicho, es estructurado de alguna manera para ignorar a la gran mayoría de los habitantes del planeta. Cuando lo dice así, uno piensa, esto es una locura. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos vivir así? El pontífice insiste en el documento en que Jesús mismo se hizo pobre, subrayando así que el núcleo del Evangelio pasa por el reconocimiento de que no se puede amar a Dios sin extender el propio amor a los pobres. De esta manera, León XIV asegura que los pobres no son un problema social, sino el centro mismo de la Iglesia. Incluso insiste en que hay que dejarse evangelizar por ellos, por los pobres. El valor que tiene Dilexit Te es que al comienzo de su pontificado, el Papa León XIV ha vuelto a presentar algo esencial para el Evangelio en términos adaptados a nuestro tiempo. Nos ha hablado tal y como somos ahora, que ha dicho, Jesús salva, pero hay que ayudarle y dejarle hacerlo. Finalmente, da consejos prácticos para cumplir con el mandato de Cristo de amar a los pobres, al instar a todos los católicos a practicar la limosna para tocar la carne sufriente de los pobres. Desde Roma, Victoria Cardiel para EWTN Noticias. Y sobre la guerra en Tierra Santa, luego del primer acuerdo concretado entre Israel y Hamas para la paz en Gaza y la liberación de los rehenes, el ejército anuncia este jueves que inicia los preparativos para su retirada de la franja. No obstante, continuaron hoy sus ataques en el territorio contra gazatíes que intentaban regresar a sus hogares, reporta Associated Press. En la víspera, luego de anunciado el primer gran avance, el lado israelí advirtió a los palestinos no desplazarse al norte de la franja. Veamos en qué consiste la parte del plan de paz que se hará realidad.
Este miércoles 8 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en su cuenta de Truth que Israel y Hamás firmaron la primera fase del acuerdo de paz para Gaza. Minutos antes lo anunció en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Me acaba de dar una nota el secretario de Estado diciendo que estamos muy cerca de un acuerdo en Medio Oriente y que me van a necesitar. El acuerdo establece la liberación inmediata de todos los rehenes israelíes retenidos por Hamás, 20 vivos y 28 fallecidos a cambio de la excarcelación de 1.950 prisioneros palestinos, entre ellos 250 condenados a cadena perpetua, según el gobierno de Estados Unidos. Israel también se compromete a retirar sus fuerzas hasta una línea fronteriza previamente acordada, lo que facilitará el ingreso de ayuda humanitaria sin restricciones y el cese temporal de las hostilidades. Donald Trump declaró en Fox News que los rehenes serían probablemente liberados el lunes. En el centro de Gaza, los palestinos celebraron esta noticia. Ojalá Dios conceda que nuestra felicidad perdure y ojalá, si Dios quiere, este alto el fuego se mantenga para siempre, la guerra no regrese y podamos vivir en paz y seguridad. Es cierto que no tenemos hogar ni a dónde regresar, pero afortunadamente se restablecerá algo de normalidad. Ojalá Alá nos compense con creces. Estoy feliz y triste a la vez. Hemos perdido a mucha gente, seres queridos, amigos y familiares. Perdimos nuestros hogares. A pesar de nuestra felicidad, no podemos evitar pensar en lo que está por venir. Por su parte, en Israel, familiares de rehenes señalaron con alegría. Estoy feliz, alegre y lloro. ¿Qué más hay que esto? Dime, en este día, la felicidad es abundante, también la alegría por el regreso de Omri, la alegría por la presencia del pueblo de Israel. No cesaremos en la lucha hasta que veamos al último de los 48 regresar con sus familias. Gracias, presidente Trump, por su valentía. No puedo explicar lo que siento, es una locura. ¿Qué le digo? ¿Qué haré? Lo abrazaré, lo besaré y le diré que lo amo y ya está. Ver sus ojos mirándome, verlo abrazando a sus hijas. El máximo representante de la Iglesia en Tierra Santa, el cardenal de Jerusalén, Pier Battista Pizzaballa, en un comunicado dijo: "Es un primer paso, una primera fase. Naturalmente habrá otros y ciertamente surgirán otros obstáculos, pero ahora debemos alegrarnos de este importante paso que traerá un poco más de confianza para el futuro y también una nueva esperanza, especialmente para los pueblos, tanto israelí como palestino". La fase siguiente, prevista para los próximos días, abordará el desarme de Hamás, la transición del gobierno de Gaza y la instalación de un comité tecnócrata para el gobierno de Gaza. Si bien el primer paso para la paz y la liberación de rehenes ya es un acuerdo entre Hamás e Israel, los ministros de Estado israelíes involucrados en la seguridad esta noche sesionarán para evaluar la aprobación de la excarcelación de presos palestinos. Escuchemos qué más dicen israelíes y palestinos. Estamos tan emocionados que lloramos toda la mañana. Han pasado 2 años de horror y este es un gran día. Es un gran día. Gracias a Trump, gracias al primer ministro Netanyahu, gracias a todos. Estamos deseando que lleguen. Nos despertamos con una mañana llena de esperanza y alegría. Esperamos que todos los rehenes regresen lo antes posible. Agradecemos al presidente Trump y a nuestros valientes soldados. Ojalá se complete la tregua. Estaremos aún más felices si nos permiten volver a casa. Estamos felices y los niños también. Hemos tenido la noche más feliz desde el 7 de octubre. ¡Qué felicidad reinaba en Gaza! Queremos que esta felicidad continúe para que la gente pueda volver a ser como antes. Es una mezcla de felicidad y dolor por la pérdida de nuestros seres queridos, amigos y vecinos, pero todos anhelamos regresar a nuestras zonas.
Llevamos nuestra atención al Vaticano. El Jubileo de la Vida Consagrada es otra de las grandes celebraciones en el Año de la Esperanza. Miles de peregrinos, entre ellos de nuevas formas de vida consagrada, reflexionan su vocación en jornadas especiales. Nuestra corresponsal Paola Flynn informa. Roma recibe a más de 16.000 peregrinos para el Jubileo de la Vida Consagrada, entre ellos religiosos, monjes, contemplativos y miembros de los institutos seculares. Los participantes han viajado desde más de 100 países: Polonia, España, Alemania, Estados Unidos, Argentina, México, Colombia, El Salvador, Filipinas, India y Corea del Sur. Las celebraciones comenzaron el miércoles 8 de octubre, donde los participantes tuvieron la oportunidad de cruzar la Puerta Santa. Por la tarde, el Vaticano celebró una vigilia de oración presidida por el cardenal Ángel Fernández Artime, prefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica en la Basílica de San Pedro. El 9 de octubre, el Papa León XIV presidió una misa en la Plaza de San Pedro. Hemos escuchado al Señor decir a los habitantes de Jerusalén: brillará el sol de justicia que trae la salud en sus rayos. Es decir, les invita a esperar en la realización de su destino, que va más allá del presente. Esto evoca la dimensión escatológica de la vida cristiana, que nos quiere comprometidos en el mundo, pero al mismo tiempo constantemente orientados hacia la eternidad. Es una invitación a que ustedes extiendan el pedir, el buscar y el llamar de la oración y de la vida al horizonte eterno. Unos 4.000 consagrados participarán en las actividades organizadas por el Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada. Esta tarde se reunieron distintos grupos para momentos de oración y reflexión. El viernes 10 de octubre, el Aula Pablo VI será el punto de encuentro para una reflexión sobre la esperanza, a cargo del padre Giacomo Costa, de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, y un diálogo con el Papa. Por la noche se celebrará una oración comunitaria abierta a todos los fieles, animada por distintas comunidades religiosas en iglesias del centro de Roma. El sábado 11 de octubre estará dedicado a la paz. Desde muy temprano en la mañana, en el Aula Pablo VI, se escuchará el testimonio de Sor Teresa Maya, antigua presidenta de la Conferencia de Mujeres Religiosas. La jornada concluirá con una oración comunitaria en la Basílica de San Pablo Extramuros, abierta a todos los peregrinos, e incluirá el paso por la Puerta Santa. El domingo 12 de octubre, todos los participantes se reunirán en la Plaza de San Pedro para la misa jubilar dedicada a la espiritualidad mariana. En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias. Y a pocos días de realizado el Jubileo de los Migrantes, el obispo del Paso en Texas se reunió este miércoles con el Papa León XIV. Monseñor Mark Seitz le entregó un paquete de cartas de familias migrantes que temen ser deportadas. Además, le enseñó un video para mostrarle la realidad que viven. Los obispos en Estados Unidos han expresado en forma constante su solidaridad con los migrantes indocumentados ante la aplicación de la ley de inmigración. El gobierno de Trump defiende sus medidas como protección de la seguridad pública, indica Associated Press. Escuchemos al obispo del Paso luego de su encuentro con el Santo Padre. Llevamos una caja con cartas que habíamos recogido en todo Estados Unidos, escritas por inmigrantes sobre su situación actual y su experiencia, sobre cómo se sienten ahora mismo, viviendo bajo tantos ataques, realmente contra la comunidad inmigrante en Estados Unidos. Decir que tienen miedo no es suficiente, están aterrorizados, y es, como decirlo, un miedo que tiene un impacto a largo plazo en las personas, en sus vidas. Una de las cosas que comentamos, y creo que probablemente expresé lo que él ya tenía en mente, es que no queremos entrar en la contienda política. No somos políticos, pero tenemos que enseñar la fe. Tenemos que expresar lo que enseñan los evangelios. Nuestra atención se dirige a Colombia, donde una extensa comunidad de migrantes después de mucho tiempo contará con agua potable con ayuda de la iglesia. Nuestra corresponsal Lida Lozada informa. Se trata de una zona conocida como La Pista en el municipio de Maicao, departamento de La Guajira. Está habitada por más de 10.000 personas, en su mayoría miembros de comunidades indígenas guayú, colombianos y migrantes venezolanos. La Pista
es el principal punto de llegada de quienes atraviesan Paraguachón, uno de los 7 pasos fronterizos oficiales entre Colombia y Venezuela. Es una zona árida en la que la comida hace falta y el agua aún más. Las altas temperaturas, la escasez de lluvias y la ausencia de infraestructura hídrica obliga a muchas familias a depender del agua que es transportada en camiones o de la que venden otros a altos costos que muchos no tienen cómo pagar. Tras cerca de 9 meses de trabajo y con el apoyo de la Conferencia Episcopal Italiana, se construyó allí un pozo de 140 metros de profundidad. Su sistema puede producir hasta 40 metros cúbicos de agua potable al día. Un milagro de la ingeniería y de la solidaridad. Con la puesta en marcha del pozo y de la planta de ósmosis inversa para tener agua potable, beneficiamos a 220 niños que hacen parte del proyecto Corazón Sin Fronteras. También esta ayuda se extiende hasta 830 personas que nos visitan y hacen parte de las actividades comunitarias. El sistema de tratamiento de agua en este pozo también incluye una microfiltración inicial para remover partículas y filtros de arena y carbón activado para eliminar sedimentos, olores y ciertos contaminantes químicos. Posteriormente, el agua se almacena en un tanque de distribución dentro de la obra, al cual los residentes tienen acceso. Ojalá que nos convirtamos como este sueño en agua que calma la sed, que nos ayuda a refrescarnos, que de vez en cuando también nos ayuda a limpiarnos, a asearnos, a regar las plantas para que crezcan y den fruto y podamos disfrutarlas. Este pozo está en el Corazón Sin Fronteras, una iniciativa sociopastoral de la comunidad de los Hermanos Maristas que, además de garantizar la seguridad alimentaria y la higiene de los menores de edad en esa zona, busca protegerlos de la mendicidad, el trabajo informal y la explotación. De verdad, desde lo más profundo de mi corazón y en representación de las 9.101 personas que viven en el asentamiento de La Pista, gracias. Gracias por esta obra, gracias por esta realidad. Para la Iglesia y en particular para esta comunidad religiosa que impulsa la educación de niños y jóvenes, el pozo es más que infraestructura. Es fe que se hace acción siguiendo el legado de San Marcelino Champagnat, su fundador. Si Champagnat estuviera aquí, estaba probablemente picando con nosotros, ¿no? Picando el terreno con su pica y intentando de encontrar el agua para darla a todos los niños y las niñas de este asentamiento. Esta obra de los Hermanos Maristas representa un mensaje de la Iglesia con un fuerte eco de esperanza en medio del profundo silencio humanitario que se vive en La Pista, luego de que a principios de este 2025 el gobierno de los Estados Unidos anunciara el congelamiento de los recursos de USAID, a través de los cuales prestaba ayuda para la asistencia vital de estas comunidades, pues la mayoría de las ONG allí presentes se han retirado. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, una aplicación gratuita reúne espiritualidad, canto y doctrina. La diócesis de San Bernardo en Chile presenta Orar con Jesús. Su obispo nos cuenta más detalles. Además, ante el aumento de la violencia y las extorsiones en Perú, los obispos llaman al gobierno y a la ciudadanía a reaccionar sin resignarse al miedo. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y en Venezuela, próximos a tener sus primeros santos, los obispos y el presidente Maduro plantean dos pedidos en el contexto de estas canonizaciones. Se trata de temas en el frente interno sobre la situación de los presos políticos y en el frente externo con el combate contra el narcotráfico desde el Mar Caribe por Estados Unidos, circunstancias que tienen a los venezolanos en permanente tensión. Estamos en contacto con nuestro corresponsal Andrés Enríquez para explicarnos. Él nos habla desde Caracas. Andrés, bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Eddie. Andrés, por favor, cuéntanos qué es lo que piden los obispos al presidente Maduro.
Efectivamente, los obispos de Venezuela este martes 7 de octubre han publicado una nueva carta pastoral en el marco de lo que será la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, que el próximo 19 de octubre se van a convertir en los primeros santos de Venezuela oficialmente reconocidos por la Iglesia Católica. Entre los muchos puntos que abarca la carta y en los que reflexionan sobre cómo esta canonización afecta a los diversos ámbitos de la sociedad venezolana, pues los obispos les hacen un pedido expreso a las autoridades del Estado para que dicten medidas de gracia que permitan la libertad de los cientos de presos políticos que existen hoy en Venezuela. Yo creo que es oportuno recordar que desde hace más de un año, específicamente desde las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro se adjudicó una victoria extremadamente discutida por actores nacionales e internacionales, pues el gobierno venezolano ha desatado una persecución que yo creo que nunca se ha visto en el país. Los meses posteriores a la elección y durante todo este año pues han sido apresados, han sido secuestrados y han sido desaparecidos forzosamente miles de activistas políticos, cientos de periodistas, personas comunes y menores de edad que sencillamente expresaron su desacuerdo con el resultado de la elección y su desacuerdo con el sistema chavista, pues han sido apresados en cárceles comunes, en cárceles de los organismos de seguridad del Estado, y muchos otros de ellos pues sencillamente se desconocen dónde están. En ese sentido, los obispos pues han reiterado su llamado para que sean prontamente liberados y lo que consideran ellos sería una medida que garantizaría la tranquilidad y la armonía no solamente de los familiares y los allegados de estos presos políticos, sino de toda la sociedad venezolana. Por otro lado, también llama la atención que frente al despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe para combatir a los cárteles de narcotráfico, como es el argumento, se ha expresado el presidente Maduro haciendo de alguna manera un llamado a la Santa Sede. ¿Qué nos puedes decir? Ciertamente el despliegue militar de los Estados Unidos en el Mar Caribe cercano a Venezuela ha acaparado la agenda pública del país en las últimas semanas. Si bien es cierto que los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro se han caracterizado por utilizar la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en territorio venezolano como una manera de victimizarse y de crearse un enemigo externo al cual aferrarse y con el cual justificar cualquier tipo de medida que se tome a lo interno de la nación, esta vez numerosos analistas nacionales e internacionales coinciden en que una acción militar en Venezuela es más latente que nunca debido al nivel de despliegue y la cantidad de efectivos y de aparatos militares que la administración de Donald Trump ha ubicado muy cerca de Venezuela. En ese sentido, y bajo esa amenaza, Nicolás Maduro y diversos jerarcas del régimen de Venezuela han optado por diversos mecanismos e iniciativas con el sencillo objetivo de ganar tiempo y de evitar abandonar el poder en Venezuela. Esta semana Maduro anunció que había enviado una carta al Papa León XIV pidiéndole que sea un intermediario por la paz y el diálogo en Venezuela. Y en mi opinión, esta es solo una iniciativa más, un mecanismo más de Maduro y del sistema de gobierno venezolano para permanecer el mayor tiempo posible en el poder. En este tema me parece valioso recordar que tanto los gobiernos de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro se han caracterizado por ser gobiernos abiertamente blasfemos, por ser gobiernos abiertamente impíos, por haber perseguido a millones de católicos venezolanos por el sencillo hecho de practicar su fe o de expresar una opinión. Son gobiernos que han perseguido y acosado de manera terrible a los obispos venezolanos desde el inicio, desde 1999, que fue el año en que llegó Hugo Chávez al poder, por la sencilla razón de que los obispos han sido valientes voces en denunciar la cantidad innumerable de atropellos y de injusticias que ocurren cotidianamente en Venezuela. Es mi opinión que esta carta que Maduro ha enviado al Papa pues es sencillamente una manera de manipular la figura del Santo Padre, de manipular la fe y la religión católica que profesan millones de venezolanos que ven en el sucesor de Pedro una figura de esperanza, de paz y de libertad. Parece a todas vistas la intención. Gracias, Andrés, por haber estado con nosotros el día de hoy. Adelante ustedes, Eddie.
Por otro lado, ante recientes y fuertes protestas de transportistas en Lima exigiendo al gobierno eficacia en la seguridad ante las extorsiones y asesinatos sufridos en este sector, la Conferencia Episcopal Peruana pide a las autoridades escuchar con apertura estos reclamos que nacen del sufrimiento cotidiano y del miedo a perder la vida. Invocan a los civiles y autoridades no acostumbrarse a vivir en medio del temor y la violencia. En la víspera, delincuentes dispararon contra el escenario de un concierto de un popular grupo de cumbia. Esta semana, el gobierno de Dina Boluarte se reunió con representantes de los transportistas buscando garantizar la seguridad de choferes y usuarios. Imagínense una app que brinda la Sagrada Escritura junto con el Catecismo de la Iglesia Católica y otra serie de documentos al día, además con noticias de la Iglesia y también toda una sección para poder ayudarnos a rezar mejor. Pues el Obispado de San Bernardo presenta Orar con Jesús, la primera aplicación móvil desarrollada en Chile que reúne oraciones, devociones y recursos de formación católica. Pero no solamente eso, además también es algo que se puede, por supuesto, descargar y aprovechar gratuitamente en todo el mundo. Para saber más al respecto, estamos con Monseñor Juan Ignacio González, obispo de San Bernardo, que nos habla desde ahí. Y nos hemos demorado 6 meses en hacerla y meterle todo lo que una persona necesita para su vida personal de cercanía con el Señor. Doctrina, piedad, meditación, lección divina, noticias del Papa León, las noticias de Chile, las noticias de la Santa Sede a través de la Vatican.news, y todo eso en un mismo lugar. El breviario, la lectura de las horas completa, la misa con todos sus cánones. La misa también se puede ver por televisión a través de la app a las 12 del día cada día en directo desde la Catedral de San Bernardo. O sea, fuimos pensando, ¿qué necesita una persona que va en el metro o que va en el Transantiago o que va en la micro? Necesita tener dónde rezar, la preparación para la misa, etc. Incluso al final el cantoral que tenemos, que es muy interesante, es sencillo, pero pusimos los YouTube, donde se le enseña a la gente a cantar esas canciones. Entonces es un recurso pastoral para que la gente vuelva, y volvamos, yo el primero, a ser más piadoso. Y yo creo que va a ser un aporte, y pido al Señor que haga que mucha gente vaya volviendo a Él a través de este pequeño instrumento que se lleva en el teléfono y que se llama Orar con Jesús. La ofrecemos a EWTN para que no solamente hagamos esta nota, sino que la puedan poner. Es completamente gratuita. El pago de esto el Señor lo va a hacer de otra manera que nosotros no nos imaginamos. Yo se lo pido sobre todo que me lo manden vocaciones. O sea, una app completa que tiene parte ascética, parte espiritual, parte doctrinal. Para el que la quiera, entra a su App Store o a su Play Store y la baja gratuitamente para el sistema Android o iOS, según sea el teléfono que tenga. Pues un servicio para la Iglesia Universal, Monseñor Juan Ignacio González, obispo de San Bernardo. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Chao, Eddie. Un saludo a todos en EWTN. Muchas gracias. Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado. Sabe que puede seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial, y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.